Buenas, mi nombre es Juan Vivas. Hoy voy a hablar de la responsabilidad administrativa de los funcionarios de investigaciones penales con respecto a las sanciones. Las sanciones las conseguimos en la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Eso lo conseguimos en el artículo 65, que habla de la amonestación escrita, que habla de las respectivas multas a los funcionarios, del retardo de ascenso a los funcionarios y una posible destitución a los funcionarios. La amonestación escrita, eso lo tenemos en el artículo 66. Por ejemplo, que comentar con el personal, ¿no? Instrucciones de carácter reservado, o sea, entre todo el personal no se puede estar discutiendo lo que es evidencia. Ser negligente en el cumplimiento de las órdenes relativas a investigación o al servicio. En el caso de los jefes, no dar órdenes que no se ajustan a la normativa. Con respecto a la multa en el artículo 67, aquí prácticamente es con respecto a los bienes nacionales o privados. Eso con respecto, por ejemplo, recuerda que estoy escogiendo de todos esos artículos lo más importante que se relaciona con la incidencia de evidencia. Eh, en el caso de la multa, por ejemplo, la pérdida de dotación por conducta atribuida al funcionario o a la funcionaria, en este caso, cuando se pierden ciertos elementos que sirven para recolectar evidencias. Con respecto al retardo de ascenso, aquí el artículo 68 habla que se consideran como, por ejemplo, que ser residente en la deficiencia, pues, en el ejercicio de supervisión, en el caso de las evidencias. Ser deficiente en el ejercicio de la herencia en el caso de los jefes. Eh, no guardar discreción sobre la información relacionada con el funcionamiento del cuerpo. ¿Okay? Eso son informaciones internas, no externas. Violentar el principio de reserva. Repito, esto es interno, no externo. Con respecto a la destitución, el artículo 69 habla que se consideran faltas, por ejemplo, obstaculizar, obstaculizar la investigación penal y disciplinaria, el acceso indebido, sabotaje, lo que es destrucción, modificación, en este caso de evidencias, destruir todo o parte de la información de esas evidencias, por ejemplo, no ceñirse a la verdad, crear cosas que no son reales con respecto a las evidencias, recibir gratificaciones de parte de personas naturales o jurídicas, ¿no? Que no, que no tienen debida autorización, parece de su identidad para obtener ventaja o beneficio. Eh, Utiliza para beneficio propio eh, lo que es con respecto a datos, vender datos que son de carácter reservado, expedir indebidamente documentos, eso es muy delicado, más en el caso de las evidencias, obtener beneficios para hacer retardar y omitir algún detalle de esas evidencias, hacer declaraciones falsas, ¿ok? Con respecto a la evidencia. Él debe cumplir con las reglas de actuación como investigador, no preservar o alterar el sitio del suceso, ¿ok? Porque ahí depende mucho la evidencia. Eh, Esto con respecto a la institución. Y en forma general ya se habló de lo que entonces lo que son las sanciones, lo que es respecto a la administración escrita, multa, retardo y institución. Gracias. Buenas, mi nombre es Juan Vivas. Hoy voy a hablar de la responsabilidad administrativa de los funcionarios de investigaciones penales con respecto a las sanciones. Las sanciones las conseguimos
en la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Eso lo conseguimos en el artículo 65, que habla de la amonestación escrita, que habla de las respectivas multas a los funcionarios, del retardo de ascenso a los funcionarios y una posible destitución a los funcionarios. La amonestación escrita, eso lo tenemos en el artículo 66. Por ejemplo, que comentar con el personal, ¿no? Instrucciones de carácter reservado, o sea, entre todo el personal no se puede estar discutiendo lo que es evidencia. Ser negligente en el cumplimiento de las órdenes relativas a investigación o al servicio. En el caso de los jefes, no dar órdenes que no se ajustan a la normativa. Con respecto a la multa, en el artículo 67, aquí prácticamente es con respecto a los bienes nacionales o privados. Eso con respecto, por ejemplo, con la... recuerda que estoy escogiendo de todos esos artículos lo más importante que se relaciona con la incidencia de evidencia. En el caso de la multa, por ejemplo, la pérdida de dotación por conducta atribuida al funcionario o a la funcionaria, en este caso, cuando se pierden ciertos elementos que sirven para recolectar evidencias. Con respecto al retardo de ascenso, aquí el artículo 68 habla que se consideran como, por ejemplo, que ser residente en las eficiencias, pues, en el ejercicio de supervisión, en el caso de las evidencias. Ser deficiente en el ejercicio de la gerencia en el caso de los jefes. No guardar discreción sobre la información relacionada con el funcionamiento del cuerpo. ¿Okay? Eso son informaciones internas, no externas. Violentar el principio de reserva. Repito, esto es interno, no externo. Con respecto a la destitución, el artículo 69 habla que se consideran faltas, por ejemplo, obstaculizar la investigación penal y disciplinaria, el acceso indebido, sabotaje, lo que es destrucción, modificación, en este caso de evidencias, destruir todo o parte de la información de esas evidencias, por ejemplo, no ceñirse a la verdad, crear cosas que no son reales con respecto a las evidencias, recibir gratificaciones de parte de personas naturales o jurídicas, ¿no? Que no tienen debida autorización, valerse de su identidad para obtener ventaja o beneficio, utilizar para beneficio propio lo que es con respecto a datos, vender datos que son de carácter reservado, expedir indebidamente documentos, eso es muy delicado, más en el caso de las evidencias, obtener beneficios para hacer retardar y omitir algún detalle de esas evidencias, hacer declaraciones falsas, ¿ok? Con respecto a la evidencia, él debe cumplir con las reglas de actuación como investigador, no preservar o alterar el sitio del suceso, ¿ok? Porque ahí depende mucho la evidencia. Esto con respecto a la institución. Y en forma general ya se habló de lo que son las sanciones, lo que es respecto a la amonestación escrita, multa, retardo y destitución. Gracias. Buenas, mi nombre es Mayrale García. Yo le voy a hablar y el punto que me tocó a mí tratar es sobre el rastreo. El rastreo corresponde nada más a la búsqueda sistemática que tienen los funcionarios de investigación de buscar evidencia donde esté el difícil acceso de esta, ¿verdad? Ya que estos tienen una serie de pasos y estas ya hicieron su investigación o su búsqueda, pero esta búsqueda, este rastreo, se dice que es más profunda, que es la búsqueda que debe hacer el funcionario. ¿Por qué? Porque son evidencias donde tiene difícil acceso, como por ejemplo debajo de una cama, detrás de un mueble, en el techo,
para buscar evidencias que no fueron claramente evidenciadas en el momento de hacer una investigación posterior. Ahora bien, también le voy a hablar sobre la interpretación del hecho. La interpretación del hecho se dice que no es más que la hipótesis que debe realizar el funcionario al momento de suceder el acto o de llegar al sitio del hecho ocurrido. Se dice que esta hipótesis se debe de manejar entre los funcionarios que están bajo la investigación. No nada más lo debe hacer un solo funcionario, porque solamente un funcionario lo puede ver desde un punto de vista. Se dice que lo tienen que hacer conjunto todos los funcionarios que están bajo la investigación. Ahora también voy a hablar sobre los actos negligentes. La interpretación de hecho. Bueno, ya hablamos de la interpretación del hecho. Vamos a hablar sobre los actos negligentes. Se dice que los actos negligentes, la negligencia de la entrega de la cantidad insuficiente de evidencia. Se dice que la suficiencia de evidencia no le ayuda mucho al perito al momento de hacer la investigación científica, al momento de hacer la investigación en el laboratorio, ya que éste necesita suficiente evidencia para así hacer una búsqueda o para así tener suficiente evidencia para aclarar el caso y para llegar al suceso con la verdad. Ya que este perito necesita suficiente evidencia para realizar y satisfactoriamente su investigación. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre la negligencia al entregar evidencia sin un parámetro de comparación. Muchas veces se recolecta evidencia, ¿verdad? Sin un parámetro de comparación. Esto quiere decir que los funcionarios que están bajo la investigación, si traen evidencia de que se debe realizar bajo una serie de comparación o bajo unas investigaciones, debe tener su comparación. Por ejemplo, si estos agarran o consiguen muestras de cabello en una escena, ellos también tienen que llevar muestra del cabello de la víctima para hacer así un grado o una comparación entre un cabello y el otro, ¿verdad? También vamos a hablar sobre la negligencia en la protección de evidencias para evitar su contaminación. Se dice que la contaminación de evidencia, tenemos que resguardar las evidencias que vamos a entregar al momento al momento del funcionario. Debe de resguardar aquella evidencia para llevarla al perito, ya que no puede contaminarse dicha evidencia. Se debe resguardar, y como bien sabemos, se debe de resguardar en bolsas que están libres de contaminación, para así resguardar aquella evidencia, o por lo menos si es un vaso o un frasco o que tengan algunas huellas dactilares, ¿verdad? Guardarlas para así no perderse, o para así no tener otras huellas, ponerse guantes adecuadamente, ¿verdad? Estos funcionarios deben de realizar bien su trabajo al momento de hacer esa investigación. Ahora también voy a hablarles sobre la ley. Vamos a hablarle un poco sobre la ley de cuerpos de investigaciones y científicas, penales y criminalísticas, ¿verdad? Le voy a hablar y le voy a leer un artículo que va relacionado con nuestra investigación, que es el artículo 16, que dice así: las actividades de investigaciones criminales deben ser ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, bajo la dirección del Ministerio Público. Los demás órganos de seguridad ciudadana deben sobrepondrán realizaciones de actividades de investigaciones criminales en los casos legales previos, con sujeción absoluta al ámbito de su competencia, o ejercer funciones auxiliares en el marco de sus atribuciones, siempre y cuando sean requeridas, ¿verdad? Esto es algo que dice este artículo.
y pues ya sabemos que la investigación, así no perderse o para así no tener otras huellas, ponerse guantes adecuadamente, ¿verdad? Estos funcionarios deben de realizar bien su trabajo al momento de hacer esa investigación. Ahora también voy a hablarles sobre la ley. Vamos a hablarle un poco sobre la ley de cuerpos de investigaciones y científicas, penales y criminalísticas, ¿verdad? Le voy a hablar y le voy a leer un artículo que va relacionado con nuestra investigación, que es el artículo 16, que dice así: las actividades de investigaciones criminales deben ser ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, bajo la dirección del Ministerio Público. Los demás órganos de seguridad ciudadana deben o sobrepondrán actividades de investigaciones criminales en los casos legales previos, con sujeción absoluta al ámbito de su competencia, o ejercer funciones auxiliares en el marco de sus atribuciones siempre y cuando sean requeridas, ¿verdad? Esto es algo que dice este artículo. Y pues ya sabemos que la investigación científica solamente va a ser o está encargada precisamente sobre los cuerpos de investigaciones científicas a través, o también son responsables o supervisadas por el Ministerio Público, como lo establece la ley, ¿verdad? También en la Ley de Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el artículo 21 nos dice que las informaciones que obtengan los funcionarios de cuerpos de investigaciones científicas, penales y también le voy a leer también el artículo 21 de la Ley de Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde nos establece que las informaciones que obtengan los funcionarios de cuerpos de investigaciones científicas y criminalísticas penales acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identificación de sus autores como demás participantes deberán constar en actas que suscriban el funcionario actuante, para que sirva del Ministerio Público a los finales de fundamentar su dicha. Muy buenas noches. La exposición de este grupo es acerca del sitio del suceso. En mi oportunidad hablaré del levantamiento, embalaje y rotulado de evidencia en general. Mi nombre es Eliezer José Meléndez, mi número de expediente es CJP 132000100B y mi número de cédula es 19.902.895. Para entrar en un poco más de conexión con el tema, definiré lo que es el levantamiento, embalaje y rotulado. El levantamiento no es más que la recolección de esa evidencia, o sea, una vez que la levantas del sitio del suceso, lo que compone el sitio del suceso. Realmente muchos juristas le dan el nombre de escenario del crimen, más otro escena del crimen. Comparto la escenario, ya que la escena es un puesta en marcha que desaparece con el momento, mientras que el escenario del crimen es algo que perdura, y es allí donde se radica el levantamiento de todas aquellas indicios que se pueden constituir en prueba. El embalaje, una vez que lo levanto, que lo recojo del sitio, debo embalarlo, o sea, es decir, almacenarlo en algún sitio para que no tenga contaminación. Y el rotulado es simplemente establecer ubicación exacta donde fue recogido y qué tipo de evidencia recogí. Para ello existe una serie de fórmulas o de procesos que nos establece el manual de procedimiento en la recolección de evidencia física y material. Es de suma importancia decirlo que ese manual fue creado en Venezuela y fue modificado por los países externos, bien siendo grandes figuras como Francia, Estados Unidos, Alemania y otro país que ahorita se me escapa de las manos. Entre tantos tenemos, o sea, es de mencionar por lo menos algunos. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo de esta exposición resumiré bastante. Por ejemplo, la opción C, cuando se va a recoger indicios pequeños como proyectiles, pelos, en este caso cabellos, fibras textiles, etc., entre lo que pueda ser, o sea, considerarse como objetos pequeños, en lo posible deberá emplearse los dedos. ¿Motivado a qué? El uso de pinzas pueden dañarlos por la presión que ejerce la pinza al momento de sujetarlo. Otro también bastante
a recalcar podría ser el H, que se debe tener presente que los riesgos de infección por agentes microbiológicos se producen por inhalación, ingestión, contacto directo a través de la piel o mucosa presionada, erosionada y o sanas y a través de la conjuntiva. Es decir, que se debe utilizar material y protegerse a que todas aquellas personas que tengan contacto con una evidencia física, material, de no contaminarse y no contaminarla con los microorganismos microbiológicos que poseemos nosotros, a la evidencia como la evidencia contaminarnos a nosotros. Estos son algunos de los procedimientos que se deben tomar en cuenta cualquier funcionario que esté en curso de la cadena de custodia o que tenga que hacer algún levantamiento. Aquí tenemos la definición de lo que es cadena de custodia: testimonio evidente y escrito que queda de las personas que han manipulado la evidencia. Si bien es cierto, es aquella reacción que hace la persona que haya manipulado la evidencia. Si bien es cierto, al momento de recolectar una evidencia, mayormente la recolecta funcionarios del CICPC, que todos deberían estar capacitados para esta recolección porque ellos pertenecen a una policía científica y criminalística. Si bien es cierto, entonces, cada uno tiene una especialización. Quien recoge el casquillo de un arma detonada, pues ese casquillo va a un estudio. Ese estudio se lo va a hacer otra persona. Entonces él debe dejar evidencia de cómo lo recolectó, cuándo lo recolectó, en dónde lo recolectó, en dónde lo consiguió. Todo lo referente a eso. Más sin embargo, al igualmente en el manual de custodia para la recolección de evidencia física y material, nos establece la regla básica de la cadena de custodia, que es opción A. La cadena de custodia se inicia con levantamiento de la evidencia física, fijación mediante fotografía y plano y descripción escrita. Descrita cada evidencia levantada, evita la manipulación excesiva, el embalaje, medidas de seguridad en todas las evidencias de manipularse. La cadena de custodia, formulario de cadena de custodia. Es todo lo que se necesita para la cadena de custodia, para cumplir con la cadena de custodia. Luego vamos a disolver lo que son exámenes de cadáver, que está la identificación, orientación, posición, examen de vestimenta, examen de cadáver desnudo y las conclusiones. La identificación del cadáver, este proceso es de suma importancia debido a que es la única manera que existe establecer fehacientemente la identidad del cadáver. En caso de que el cadáver posea su cédula de identidad, podrá ser identificado mediante cualquier familiar, padre, hijo, hermano. En el caso de que no cuenta con identificación, se procede a la toma de impresiones dactilares de las huellas. Y en caso de estado de putrefacción, se debe considerar su estado para establecer si es posible su toma de impresiones o si no, de remitir al servicio médico legal. La orientación del cadáver en el sitio del suceso estará integrada por los puntos cardinales y tomando con referencia a la cabeza de este. Es decir, hacia dónde apunte la cabeza del sujeto. Aquellos cadáveres que queden en suspensión, o sea, colgando, se tomará la cara como referencia. La posición del cadáver es la forma en la cual se encuentra en el sitio del suceso, pudiendo ser posiciones de cúbito: dorsal, ventral, izquierdo, lateral izquierdo, lateral derecho. Además, se utiliza una descripción en la posición en que se encuentran las extremidades del cadáver, es decir, el brazo y las piernas. Los exámenes de vestimenta se deben realizar desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro, como una descripción detallada y minuciosa de las características de la vestimenta. Establecer la presencia de evidencias orgánicas e inorgánicas que se encuentren adheridas a la prenda. Todas aquellas fibras que se encuentren en la piel se deben dejar constancia. Comprobar la existencia de daños que pudieran ayudar a establecer el tiempo de elemento que los causó. Y si además existe una trayectoria entre los daños y las lesiones del occiso. Es crear un mapa que me establezca desde el momento que se inició hasta que terminó y cuáles fueron los daños. Aparte tenemos los exámenes del cadáver desnudo, ya aquí no tiene vestimenta, signos negativos de vida, detención de la circulación, cese del latido del corazón, detención de respiración, cianosis, detención de actividad cerebral e la inmovilidad, y signos positivos de la muerte, que es el enfriamiento, la deshidratación y la rigidez cadavérica. Esta aparece a las 3 horas. Cumplidas las 3 horas se generaliza en todo el cuerpo a las 12 horas. Intensidad máxima: no se puede mover totalmente el cuerpo a las 24 horas. Al tercer día desaparece. Y al presentarse el tercer a cuarto día, cuando empieza a desaparecer, desaparece de la misma manera en la que se dio. A las 3 primeras horas empieza a desaparecer, a las 12 ya se va cumpliendo y hasta que termina totalmente por no estar rígido. Y la lucidez cadavérica: a las 3 horas aparecen, a las 6 horas a 12 desplazable, de las 12 horas parcialmente desplazable y de las 12 horas en adelante fija y definitiva. La edificación: proceso en el cual el pH de los tejidos comienza a hacer efecto, es decir, a comenzar el proceso que viene a continuación, que es la putrefacción.
que es el fenómeno ocasionado por microorganismos y bacterias, se caracteriza por la descomposición y destrucción de las estructuras blandas del cuerpo. O sea, empieza a desmembrarse el cuerpo, de disolverse. Exámenes externos del cadáver. La data de muerte podrá ser obtenida como resultado del análisis de los fenómenos cadavéricos que presenta el cadáver y algunos otros elementos que aporten información. Y las causas de muerte. Solamente poder ser entregada por la autopsia del cuerpo, pudiendo el examen externo solamente entregarnos algunas orientaciones, establecer el agente causal de la muerte, es decir, el elemento o mecanismo causante de la muerte, indicar el tipo de forma de la muerte, es decir, si es accidente, enfermedad, homicidio, suicidio, de eso dependerá cómo fue la muerte. Entonces necesitamos establecerlo según los exámenes que nos muestre. Mayormente todos estos exámenes son dados y obtenidos mediante la autopsia. Esto ha sido toda la exposición, espero les haya gustado. Discúlpenme haberme pasado un poco del tiempo, pero es que el tema es bastante amplio y es difícil en tan poco tiempo abarcar todo el tema. Y disculpen mi alergia, pero ¿qué podemos hacer? Feliz noche, que espero que les haya gustado. Buen día, mi nombre es Ana Joey González, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Quiero dar continuidad a lo que explicaba mi compañero Eliezer con relación al método esquemático que se lleva a cabo en un sitio del suceso, continuando con lo referente a la inspección ocular. La inspección ocular no es más que el examen total y minucioso que se lleva a cabo en el sitio del suceso, con el fin de que el inspector o perito se posicione cabalmente en las características generales y en los indicios que se encuentran en dicho sitio. Su importancia radica en que permite establecer las características del sitio del suceso, dimensionar la importancia y complejidad del delito, es decir, en muchas ocasiones el experto puede, a través de su inspección ocular, determinar si el delito fue llevado a cabo con previa meditación o fue algo que se llevó a cabo por una circunstancia de legítima defensa, por mencionar algún ejemplo. También le permite al inspector definir los recursos tanto humanos y tecnológicos que van a ser necesarios para la inspección. Entre las recomendaciones que se dan para la realización de la inspección ocular se encuentran: primero, determinar el tipo de sitio de suceso. Como sabemos, existen tres tipos de sitios, pueden ser abiertos, cerrados o mixtos. El inspector debe determinar en cuál de estos tipos se trata. Debe abanicar con la mirada el sitio, es decir, mirar de arriba abajo, de izquierda a derecha, para poder determinar las posibles evidencias que se encuentran. Posteriormente, debe seleccionar el área donde va a realizar el desplazamiento, es decir, donde van a establecer la recolección de evidencia y la inspección requerida. Aparte de eso, debe partir del punto de origen para iniciar el riguroso examen. Después debe observar las áreas cercanas y distantes alrededor del indicio principal. Esto lo que nos quiere decir es que el inspector no se debe enfocar solamente en el sitio inicial o principal, llámese donde se encuentra el cadáver, sino que debe ir más allá. Muchas ocasiones se hace el perímetro, ellos van más allá del perímetro establecido para buscar posibles evidencias. Aparte de eso, debe examinar de manera minuciosa los muros y las puertas, así como las ventanas y el techo, y anotar la ausencia de las posibles evidencias. Otro de los métodos que se establece es la fijación. El concepto nos dice que esto no es más que reproducir de manera exacta, precisa, el sitio de suceso, determinando sus características, dimensiones, los elementos o muebles que en él existen, la distribución en que se halle y todo lo que aporte información al delito que se está investigando. Existen tres tipos de fijación. Tenemos la fijación escrita, la cual no es más que la narración por escrito de lo que se halla en el sitio del suceso. Acá, el inspector o experto debe tener sumamente cuidado al redactar, pues debe ser lo suficientemente preciso al dar la información que allí en el suceso se encontraba. Tenemos la fijación fotográfica. Esta no es más que realizar un registro
fotografiado de lo que se encontraba en el sitio del suceso, y la fijación planimétrica. La planimetría es el diseño o croquis en el que se representa de forma auténtica y sustancialmente el sitio del suceso. Esto es una herramienta para el futuro investigador al momento de llevar a cabo el análisis de lo que se presentó en el sitio del suceso. Sin más nada que decir, me despido dándole pase a mi compañera. Muchísimas gracias.